Miren, hay puntos que no podemos perder de vista. Lo que está pasando en el contexto internacional, la guerra en Ucrania, Rusia que le está jugando una coreografía militar al gobierno y al ejército ucraniano y está provocando una tensión muy soterrada, porque es una guerra que es más fría que guerra, pero es guerra. Tienen a Ucrania prácticamente con el cerebro pisado. Y con ello, los mercados internacionales, lo que tiene que ver con la ruta del petróleo, la ruta de muchos productos alimenticios, porque Ucrania es el granero de Europa. Hay muchas cosas que no se veían antes que ahora la podemos ver. El gobierno de Estados Unidos está previendo una hambruna. Está previendo, y lo dijo el presidente Joe Biden, va a venir escasez de alimentos. Los mercados se van a recoger, a retraer, a distorsionar. O sea, encima de la inflación va a venir escasez. Señores, y con aquel mensaje nosotros no nos damos por enterados. Eso que está pasando en el mundo. Y el gobierno traza una estrategia de una ley temporal, 6 meses, para quitarle aranceles a ciertos productos que tienen que ver con consumo alimentario, que tienen que ver con insumos para el campo. Y hay una parte de la sociedad política que no se ha dado cuenta de esto. Y le está doblando el pulso al gobierno con esto de oponerse radicalmente a este proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos estamos quejando de la inflación. Bien, hay inflación y eso nos daña. El gobierno lucha por empleos, pero cuando se cae la economía, los empleos van detrás también a perderse. Pero ¿a qué estamos jugando? A la política. Hacerle la vida imposible al gobierno para que el país entre en un pesimismo y después hay un cambio de gobierno. Porque vamos a vivir de cambio en cambio. O estamos dejando que las cosas fluyan como debe ser. O sea, es una recomendación que han hecho asesores en materia económica, financiera. Mire, señor gobierno, traten de abastecer el mercado criollo por lo que pueda pasar más adelante. Si esa guerra se extiende, si esa suspensión y esos cortes de ruta, tanto de petróleo como de alimentos e insumos, eso va a llegar aquí en cualquier momento. Entonces ya no nos vamos a quejar por la inflación, nos vamos a quejar por la escasez. Y ahora el campo está florido, hay de todo y todo se vende, porque los plátanos se están vendiendo y no baratos. He comido hasta naranja de jugo, como dicen en estos días. Hay una serie de frutos, de víveres, de legumbres, de hortalizas, de frutas que está saliendo de ese campo florido dominicano y todo se compra y todo se vende. Que el productor del campo se queja de los bajos precios de la leche. El gobierno tiene que mediar en esas situaciones. Pero ojo con esto, cuidado con el desabastecimiento. Si se mantiene la guerra en Ucrania, si se mantiene ese cierre, esa crisis internacional de los pasos de productos esenciales para el consumo de la población mundial, nos va a doler más a nosotros. No le estamos poniendo el ojo y el oído a la crisis donde debe estar. Aquí se está jugando al gato y al ratón con la política. Políticos de miradas cortas que apuestan a que si hay una crisis profunda va a haber un cambio de gobierno y el que está en la oposición va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Quién cree usted que va a ganar? El pueblo va a perder. Si se escasean los productos, el pueblo va a perder y nos vamos a lamentar. ¿Y por qué hay que pensar en esto en elecciones? ¿Y por qué hay que pensar en esto en oportunidades de rebatiñas políticas? Vamos a escuchar a Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria. Él dice que estamos en un buen momento porque se han recuperado empleos, porque hay algunas inversiones nuevas. Pero ojo con esto que estoy diciendo. Hay que ver la crisis más allá de esas miradas cortas. Ulises Rodríguez nos explica el momento que él describe que está viviendo la República Dominicana. Es la recuperación de empleo, pero la generación de nuevos empleos. Estamos en un buen momento que hay que aprovechar y eso es lo que está haciendo el presidente, el
gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y nosotros desde Pro Industria. Darle apoyo también con la ley de Proindustria, que hay buenos incentivos, ya no solo en zona franca, sino en los sectores industriales en sentido general. Trabajar día a día para que la República Dominicana, como está ocurriendo ahora, siga creciendo, porque la economía crece, pero cuando crece la economía o la razón por la que crece es porque hay mayor dinamismo, movimiento, consumo, y solo se logra cuando se generan más empleos. Una de las promesas del presidente Abinader en campaña fue aumentarle el sueldo a los policías a $500, como si eso fuese una gran cosa. $500. Si usted le dice en Europa, en Alemania, por ejemplo, a un policía, ¿cuánto usted gana? A un gendarme suizo. Pero no me hable usted de $500, porque eso es un desayuno. Sin embargo, para lo poco que se le paga a los militares, a los policías, a los bomberos, a los servidores de limpieza, a los conserjes, a las enfermeras, a gente que hace un trabajo esencial para la sociedad. Imagínense ustedes un país sin enfermeras. Imagínense ustedes un país sin recogedores de basura. Imagínense ustedes un país sin bomberos o sin policías. Un día sin policía, ¿qué caos puede armarse en cualquier sociedad? Pero los maestros entienden que la prioridad son ellos. Y que vivan los maestros, Una sociedad concebida como la actual no puede ser sin maestros. Y a los maestros hay que darle un nivel de vida digno. Y qué bien que un maestro está ganando 46,000 y hasta 73,000 pesos. Porque hay mucha gente que no sabe que los maestros que trabajan para los politécnicos se pueden dar una mejor vida que tal vez tiene media tanda o una sola tanda, como se decía antes. Ahora es tanda extendida. Y el maestro merece más. Siempre vamos a creer que sí, que el maestro merece más. Pero entonces, si se distorsionan algunos presupuestos, pues usted está jugando a ordeñar la vaca del 4%. Si a usted le paga más sueldo al maestro, quizás eso da menos al mantenimiento de aulas o a la impresión de libros o al desayuno, a la merienda escolar. De algún lado hay que sacar los sueldos. Pero además el gobierno estaba haciendo planes por mejorar los sueldos de los guardias y los policías y se le atravesaron los maestros. Y entonces se ha forjado una crisis, un escándalo, un bullicio nacional. Y ahora vemos protestas de padres. Ese es un tema, Protestas de padres que le están diciendo a los maestros: no juegue con mis hijos. Yo trabajo, pago impuestos para pagar el sueldo de los maestros. Y hay gente que sacó sus hijos de un colegio para meterlo en una escuela pública porque estábamos suponiendo que la educación había mejorado, que podíamos creer más en un maestro ahora mejor pagado. Pero los maestros, que muchos andan en jipetas, muchos están endeudados, porque ese es otro tema, se han querido meter al mismo tiempo en un préstamo para la jipeta, en un préstamo para el apartamento y en un préstamo para amueblar la casa, y entonces lo que le queda del sueldo es menos que lo que ganaban antes. Todas esas distorsiones están puestas sobre la mesa y el gobierno le está ofreciendo un aumento, pero no es el que ellos quieren. Ellos quieren un 25%. Y qué alboroto. Por un lado, los padres de los estudiantes exigiendo clases, y por otro lado, los maestros dejando solos a los muchachos, dejando solas las escuelas para irse a los lugares del gobierno a pedir aumento. Vamos a escuchar lo que pasó esta semana con las protestas de los maestros y la posición que sostiene el Ministerio de Educación. Los maestros que ellos deberían de esperar que termine la negociación, porque mi niña debe estar en un momento de conversaciones con respecto a lo que ellos están exigiendo. Eso es lo que estamos ahora. También en Santiago nosotros tenemos con Miguel Jorge y las demás seccionales una mesa de diálogo para resolver aquellos problemas que desde Santiago se pueden resolver.
decirle a los maestros que es importante que ellos atiendan a los niños en sus aulas, que se monten con nosotros en el tren de la calidad, que no abandonen a los niños, porque los niños se desencantan, sobre todo los adolescentes. Cuando se pierden muchas clases se pueden desencantar. Y ese trabajito que luego a ellos se les corte lo que es va a hacer una carrera y poder ellos romper la cadena de pobreza de su familia, que piensen que ellos son la esperanza de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Una cosa dicen las estadísticas en lo que tiene que ver con la medición de la seguridad ciudadana, el control del crimen, la eficiencia y la eficacia de los servicios de seguridad del gobierno, en el caso de la policía, que es la que cuida a la población, en el caso de los ejércitos, los militares, que son los que cuidan la soberanía, la frontera y la seguridad nacional. El tema es que el robo pequeño, el robo a un simple ciudadano, al que le llevan lo más caro que tiene, porque eso me lo enseñó a mí un agente de policía, de aquellos que le decíamos clavos de zinc, los tráficos del pasado. Hay que tener más de 40 para recordar esto. El hecho es que al que les roban un motor, le están robando lo más caro que tiene, porque el que tiene una motocicleta es porque no puede tener una jipeta. Si pudiera tener la jipeta, no tendría el motor. Entonces a este ciudadano le robaron la pasola. Se dedicó a tomar una taza de café porque iba a salir a trabajar temprano, pero no se dio cuenta que el ladrón también salió temprano y aprovechó que el ciudadano de la pasola se fue a beber el café y entonces el ladrón se llevó la pasola. Esa es la historia. ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Kelvin Rafael Monte. ¿Qué fue la situación tuya? ¿Qué fue lo que le pasó hoy? Esta mañana cuando iba a trabajar saqué la pasola de la casa y cuando estaba bebiendo café afuera saqué la pasola y cuando voy a llevar la taza a la cocina ya la pasola no estaba trancada, la violaron. Una ASI 90 verde. ¿Dónde fue eso? En el barrio Los Santos. Dice que eso fue hoy. ¿No? Hoy. Sí, ahorita faltando 10 para las 7. ¿En cuánto estaba la pasola? En 70.000 pesos. Tú dices que tenía candado. Sí. La delincuencia por ahí no, para si era no transmite por ahí. Esos piperos por ahí, esa delincuencia por ahí no sé, eso es, usted no puede dejar ni un pantalón atendido, nada, eso está increíble por ahí. En general dice que no hay poco atraco ahora. Bueno, si él no está viendo televisión, será que él la pone un nute que no se oiga. Porque la noticia y todos los programas es noticia de ladrones. Esto hay que meterle mano dura. Tú dices que una ASI 90. Una ASI 90. A 7 y pico de la mañana. 70.000 pesos. ¿Qué tengo tu nombre? Kelvin Rafael Monte. Parte de los proyectos que el gobierno ya tiene entablados en Santiago, la presencia reiterada del presidente de la República, ya le hice un poquito del desmadejo político, el trasfondo que esto tiene. Pero tomémoslo por el lado bueno. El presidente está enamorado de Santiago y tiene muchos proyectos, muchas obras. En este caso, INAPA, que es la institución que tiene que ver con todos los proyectos de agua en el país, el Instituto Nacional de Agua Potable, está al frente del proyecto del saneamiento del arroyo de Gurabo. Más de 1.400 millones de pesos a invertir. Además, un proyecto de viviendas en la herradura, en Hato del Yaque, para llevar 1.200 familias, sacarlas de ahí, de la margen del arroyo de Gurabo, y llevarlos a un espacio donde van a tener viviendas dignas. Y eso es bueno. Wellington Arnaud, director de INAPA, explica en qué consiste el proyecto ya iniciado. Metieron al presidente ahí con botas a recoger un poco del polvo, del lodo, de la contaminación y a untarse de aquel panorama de pobreza, que es verdad que es pobreza. El que vive al lado de la cañada
es porque no puede vivir en un cerro donde están los ricos. Escuchemos al director de INAPA explicar el proyecto del saneamiento del arroyo Gurabo. No se ven las tuberías, es verdad, y la inversión tal vez no se puede observar, pero sí se siente en la salud de nuestra gente, en la salud de nuestras mujeres, de nuestros niños y sobre todo en el bolsillo de los que menos tienen. Por lo tanto, yo cada vez que puedo reconozco el valor que ha tenido el presidente Luis Abinader, que no le ha importado eso, le está importando la salud de su gente. Por eso, esta inversión, este proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, con una inversión de casi 1.400 millones de pesos, está dentro de lo que él anunció precisamente en el marco de Expo-Cibao, de una inversión sin precedentes en la provincia de Santiago de más de 42.000 millones de pesos, y para nosotros es un gran privilegio que sea a través de INAPA que vayamos a hacer la obra de saneamiento y la obra social más importante en la historia del municipio